El equipo 10 está conformado por Hernández Vázquez José de Jesús, López Flores Ricardo y Rodríguez Contreras Omar. Capacitor. Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Los capacitores se clasifican en fijos y variables. Los fijos se diferencian entre sí por el tipo de dieléctrico que utilizan, materiales comunes como son mica, plástico y cerámica. Capacitores de cerámica. Son capacitores en donde las inductancias, parásitas y las pérdidas son casi nulas. La constante dieléctrica de estos elementos es muy alta, de 1000 a 10.000 veces la del aire. Capacitores de lámina de plástico. Los láminas de plástico y láminas metálicas intercaladas. Estos tipos de capacitores son generalmente más grandes que las láminas metalizadas, pero tienen una capacitancia más estable y mejor aislamiento. Por otro lado, existe la lámina metalizada. Esta tiene la lámina metálica depositada directamente en la lámina de plástico. Estos capacitores tienen la cualidad de protegerse a sí mismos contra sobretensiones. Cuando esto ocurre, aparece un arco de corriente que evapora el metal eliminando el defecto. Capacitores de mica. Los capacitores de mica consisten de hoja de mica y aluminio colocados de manera alternada y protegidos por un plástico moldeado. Son de costo elevado, tienen baja corriente de fuga y alta estabilidad. Capacitores de poliéster. Sustituyen a los capacitores de papel, solo que el dieléctrico es el poliéster. Se crearon capacitores de poliéster metalizado con el fin de reducir las dimensiones físicas. Capacitores electrolíticos. Estos capacitores pueden tener capacitancias muy altas a un precio razonablemente bajo. Tienen el inconveniente de que tienen alta corriente de fuga y un voltaje de ruptura bajo. Capacitores variables, de los cuales existen dos. Capacitores variables giratorios, muy utilizados para la sintonía de aparatos de radio. La idea de estos es variar con la ayuda de un eje el área efectiva de las placas que están frente a frente, y de esta manera se varía la capacitancia. Estos capacitores se fabrican con dieléctrico de aire, pero para reducir la separación entre las placas y aumentar la constante dieléctrica se utiliza plástico. Capacitores ajustables Trimmer. Se utiliza para ajustes finos, en rangos de capacitancia muy pequeños. Normalmente estos, después de haberse hecho el ajuste, no se vuelven a tocar. Su capacidad puede variar entre 3 y 100 picofaradios. Hay timers de presión, disco, tubular y de placas. Representación fasorial del capacitor. Esta representación se obtiene calculando la impedancia en el capacitor, y esto se obtiene por la inversa del producto de la frecuencia por el valor del capacitor, también multiplicado por la constante imaginaria J. Entonces matemáticamente queda expresado que la impedancia en el capacitor es igual a 1 entre J omega C ohms, donde omega es igual a 2 veces pi por la frecuencia en nuestro circuito, cuya representación fasorial es igual a impedancia en el capacitor es igual a omega C con un ángulo de menos 90 grados ohms. Dicha impedancia se multiplica por la corriente eléctrica que pasa por el capacitor para obtener la caída de tensión que hay en él. Si se tiene un sistema eléctrico en serie, entonces la corriente total es la misma para cada elemento en el circuito, y se obtiene que la caída de tensión en el capacitor es igual a la corriente eléctrica total multiplicada por la impedancia en el capacitor con un ángulo de θ i menos 90 grados volts. En esta imagen se muestra la gráfica fasorial de un capacitor comparando la corriente eléctrica que pasa por él y la caída de tensión que éste produce. Esta gráfica indica que la tensión se atrasa 90 grados con respecto a la corriente, o que la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Es importante mencionar que un capacitor siempre tendrá un desfasamiento de menos 90 grados, ya que al calcular su impedancia nos arroja un valor negativo, lo cual representado en la forma fasorial, el signo negativo afecta al ángulo de esta magnitud. Representación sinusoidal de un capacitor. Si se sabe que la caída de tensión
en el capacitor es igual a la corriente eléctrica por la impedancia del capacitor con un ángulo de θi menos 90 grados volts, y la corriente eléctrica es igual a la que hay de tensión en el capacitor entre la impedancia del capacitor con un ángulo de θv menos θz amperes. Estas magnitudes se pueden representar en forma de cosenos, obteniendo lo siguiente: la que hay de tensión en el capacitor es igual a la magnitud de la corriente eléctrica multiplicado por la magnitud de la impedancia en el capacitor, que estos multiplican a un coseno con un ángulo de omega t más θv volts, y la corriente eléctrica queda expresado como la magnitud de la tensión entre la magnitud de la impedancia en el capacitor multiplicados por un coseno con un ángulo de omega t más θi amperes. Al graficar estas funciones con respecto al tiempo se obtiene lo siguiente. Como la gráfica muestra, la tensión se adelanta a la corriente eléctrica con un desfase de 90 grados. La magnitud de la onda representa el valor de Vm para el caso de la tensión e Im para la onda de la corriente eléctrica. Siguiendo las indicaciones proporcionadas, realice las conexiones necesarias para obtener el siguiente circuito. Tensión 10 volts en valor eficaz, resistencia de 330 ohms de valor comercial y un capacitor de entre 4 a 7.5 microfaradios. Obtenga analíticamente el valor de la impedancia total, la corriente total, tensión del resistor, tensión del capacitor y anótelo en la tabla. Aplicando la fórmula donde la impedancia total es igual a la suma de las impedancias de los componentes del circuito, obtenemos que la impedancia total en su forma rectangular es de 339.6 menos J 353.669. Obteniendo el módulo y el argumento de la impedancia total en su forma rectangular, obtenemos que la impedancia total en su forma fasorial es de 490.3161 con un ángulo de menos 46.16. Para obtener la corriente total dividimos la tensión total sobre la impedancia total, lo cual nos da un valor de 0.0285 con un ángulo de menos 43.84. La tensión en el resistor tiene un valor de 9.678 con un ángulo de menos 43.84 y la tensión en el capacitor tiene un valor de 10.07 con un ángulo de menos 46.16. Obtenga experimentalmente utilizando un multímetro el valor de la corriente total, tensión del resistor, tensión del capacitor y anótelo en la siguiente tabla. La corriente total dio un valor de 20.9 mA, la tensión en el resistor dio un valor de 6.7 volts y la tensión en el capacitor dio un valor de 7 volts. Determine la tensión total, tensión del resistor, tensión del capacitor utilizando el osciloscopio en valores RMS y anote los resultados. Para la tensión total nos dio un valor RMS de 10.3 volts. Para la tensión del capacitor nos dio un valor RMS de 7.5 volts. Determine el ángulo de desfasamiento de las tensiones del resistor y del capacitor respecto a la tensión total. Anote los resultados. El valor obtenido de ángulo de desfasamiento nos dio un valor de menos 43.7. ZR es igual a 339.6 ohms. ZC es igual a menos J 353.669 ohms. Conclusión. En la práctica determinamos la impedancia de un capacitor en un circuito y comprobamos los valores pedidos en la práctica, ya sea de manera analítica o medidos por multímetro o con el osciloscopio. Esto nos ayuda a comprender más el funcionamiento del osciloscopio para las mediciones de un circuito.